pensando que todos los seres sintientes son más valiosos que la joya que satisface los deseos, con el fin de lograr el objetivo supremo, siempre los consideraré con amor. Siempre que esté en compañía de otros, me veré como el más insignificante entre ellos, y desde lo más profundo de mi corazón apreciaré a los demás como supremos. En cada una de mis acciones vigilaré mi mente, y en el momento en que surjan emociones destructivas, las confrontaré con fuerza y las apartaré, ya que nos harían daño tanto a mí como a los demás. Siempre que vea a seres con malas intenciones o a aquellos abrumados por conductas negativas y sufrimiento, les apreciaré como algo muy escaso, como si hubiese encontrado un tesoro que no tiene precio. Siempre que alguien por envidia me haga mal atacándome o despreciándome, tomaré la derrota sobre mí y daré la victoria a los demás. Incluso cuando alguien que yo haya ayudado o sobre el cual haya puesto grandes esperanzas me maltrate muy injustamente, contemplaré a esa persona como un verdadero maestro espiritual. En breve, directa o indirectamente, ofreceré ayuda y felicidad a todas mis madres y en secreto haré mío todo su daño y sufrimiento. Aprenderé a mantener estas prácticas libres de la corrupción de los pensamientos, de las 8 preocupaciones mundanas, que reconozca todas las cosas como ilusorias y sin apego, que obtenga la liberación de la esclavitud. Hoy continuamos con, o ya hoy terminamos el estudio con de los 8 versos del entrenamiento de la mente. Obviamente que si nosotros queremos ver resultados en nuestra vida con relación a nuestro crecimiento, si verdaderamente estamos interesados en ver nuestro interior transformarse, ¿no? O sea, y entonces a través de esa transformación podremos entonces verificar individualmente cada uno de nosotros con su propia experiencia que el crecimiento espiritual es algo real, que estas palabras, que el amor es real, que la paz es real, que todas estas virtudes del alma son reales, etcétera, y que nosotros, como seres humanos, pues estamos llamados a experimentar todas estas cosas que son de la vida. No solamente aprender a manejar los problemas o simplemente ganarnos el pan de cada día. No, o sea, nosotros tenemos que esforzarnos por querer verdaderamente experimentar las cosas buenas de la vida. Pareciera algo muy simple, ¿no? O sea, cuando nosotros lo hablamos, pero o sea, obviamente que no verdaderamente lo hacemos realidad, lo queremos y hasta en ocasiones podemos decir que estamos luchando, ¿no? O sea, por querer ser felices, por querer encontrar el amor, etcétera, pero como no sabemos verdaderamente cuáles son los fundamentos, o sea, no sabemos verdaderamente cómo se ara la tierra, cómo se cultiva la tierra, cómo se siembran las semillas para nosotros ver esos frutos. Entonces, pues siempre estamos tirando tiros al aire, o sea, esperando que de alguna manera, o sea, salgan bien las cosas. Y pues, no, o sea, quizás pues sea hasta como divertido, ¿no? O sea, vivir la vida de esa manera, ¿no? O sea, ver, tratando de adivinar o tratando de, o sea, o sea, acertar en ciertas cosas, ¿no? O sea, a veces puede parecer como un reto, ¿no? O sea, a ver si me salen bien las cosas, me meto por aquí, o a ver si me salen bien las cosas, me meto por allá. Pero en realidad es una muy triste realidad nosotros los seres humanos, ¿no? O sea, porque al tener tantos talentos, al tener tanta buena fortuna, ¿no? O sea, y al tener tantas buenas cualidades, no las aprovechamos, no sabemos aprovechar lo que la vida nos da.
Y entonces la regla, o sea, es de que siempre estemos mirando a nuestro pasado y siempre nos estemos sintiendo, eh, o sea, arrepentidos, incompletos, insatisfechos con la vida que hemos vivido. Pero la culpa no es de la vida, la culpa es nuestra. Ni siquiera es la culpa, nosotros mismos, nosotros no nos hemos preocupado, ¿no? Por utilizar, vivir correctamente nuestra propia vida, ¿no? Y bueno, y podríamos hasta adoptar esta actitud de desinterés por generar esta apreciación por nuestra propia vida. Pero quizás podríamos nosotros decir, ¿no? O sea, en este momento, que es un lujo que no nos podemos dar más. O si nosotros nos consideramos hombres o mujeres inteligentes, por lo menos necesitamos, o sea, saber aprovechar, o sea, la vida que tenemos en este instante, ¿no? Y, no sé, y poner a trabajar nuestros talentos, poner a trabajar nuestras cualidades, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, a pesar de que vivimos en un mundo donde pues no se insiste en el progreso y se insiste en esto y se insiste etcétera, pero, ¿no? O sea, no lo hacemos, no lo hacemos porque no, es que no entendemos mucho. Entonces, estos 8 versos, o sea, se recalcan, ¿no? O sea, a veces dentro de la filosofía budista, ¿no? O sea, dentro del trabajo que estamos queriendo hacer, a veces hay que recalcar y recalcar y hay que repetir y hay que repetir porque aunque parezca fácil, pero un simple concepto para nosotros no es fácil comprenderlo, ¿no? O sea, no es fácil entender la profundidad de una simple frase en ocasiones, ¿no? O sea, nuestro cerebro, o sea, nuestras capacidades están, o sea, tan faltas, ¿no? O sea, de ejercicio, están poco desarrolladas, que puede ser una frase muy simple, ¿no? O sea, puede ser un concepto muy simple que, ¿no? O sea, si nosotros no nos esforzamos por desarrollar esa capacidad de comprensión, entonces, pues obviamente que nunca lo llegaremos a comprender. Entonces, estos 8 versos son 8 versos, ¿no? O sea, pero contienen, o sea, las bases, los fundamentos para triunfar, o sea, en la vida. O sea, no solamente triunfar exteriormente, pero creamos las bases correctas para que nuestros esfuerzos, para que nuestra dedicación entonces verdaderamente dé fruto, ¿no? O sea, y partimos desde el primer punto que es la apreciación de los demás. Ya nosotros, claro, cada uno de nosotros puede decir, no, yo aprecio a las personas, etcétera, etcétera. Sí, sí, hasta cierto punto nosotros pues tenemos una apreciación, pero nuestra apreciación es muy, muy limitada, ¿no? O sea, no va más allá de 2 o 3 personas en nuestra vida, ¿no? O sea, y hasta podemos decir que podemos dedicar nuestra vida, nos abrimos el corazón, nos desgarramos las venas por 1 o 2 personas en la vida. Y bueno, sí, es hermoso, pero normalmente que nos quedamos nosotros limitados, ¿no? O sea, en la verdadera expresión, ¿no? O sea, de nuestra capacidad de amar, ¿no? O sea, porque simplemente nos quedamos atrapados en 1 o 2 personas que generalmente con el tiempo se convierte en algo tóxico, ¿no? O sea, no sé, cuando estudiamos profundamente relaciones de este tipo, son relaciones tóxicas, ¿no? O sea, simplemente eh, nos ponemos nuestra cabeza dura, en realidad, de la terquedad de que tengo que ayudar aquí, tengo que ayudar aquí, tengo que ayudar aquí, y nos olvidamos de muchos otros elementos en nuestra vida, ¿no? Entonces, la primera parte que necesitamos nosotros expandir, necesitamos nosotros expandir la capacidad de apreciación hacia otros seres, o sea, hacia los demás, ¿no? O sea, no solamente filosóficamente, ¿no? O sea, tenemos que entonces comenzar a ser hombres y mujeres prácticos, ¿no? O sea, pues, donde quiera que vayamos, en el comienzo, pues obviamente que pues, es el aprendizaje, ¿no? O sea, cómo nosotros hacemos para demostrar que tenemos una verdadera apreciación por los demás, no como personas,
quizás valga la pena aclarar, ¿no? O sea, que la personalidad de cada uno de nosotros es algo muy efímero, es algo muy pasajero, pero la esencia de cada uno de nosotros es eterna. Entonces, si nosotros sabemos honrar nuestra esencia, entonces aprenderemos a honrar también la esencia de los demás. En medio de estas personalidades que son tóxicas, ¿no? O sea, en medio de estas personalidades que son destructivas, ¿no? La personalidad, desafortunadamente, pues, o sea, cuando ya entendemos el trabajo que necesitamos hacer, pues necesitamos, pues, ir más allá de la personalidad, ¿no? Y comenzar a ver verdaderamente la esencia que hay en cada uno de nosotros. Entonces, el primer paso, si nosotros queremos que la vida verdaderamente nos ayude, que la vida nos dé a manos llenas, o sea, la asistencia, la ayuda, la salud, todo, o sea, porque la vida es abundancia, o sea, la vida es abundancia. Nosotros, los seres humanos, que somos la expresión más elevada en este planeta, no conocemos la abundancia. Conocemos la necesidad, conocemos la limitación, conocemos la enfermedad, conocemos la ira, etcétera, etcétera. Y entonces nos conformamos con vivir a través de esas limitaciones. Entonces, nuestro nivel de humanidad, pues no es que sea muy elevado tampoco. O sea, un perro está en mejores condiciones, un gato está en mejores condiciones, porque pues ellos no se preocupan y las cosas les llegan de todas maneras. Entonces ellos viven más tranquilos. O sea, a pesar de que son no, seres que están en un nivel de evolución pues inferior al ser humano, obviamente, ¿no? O sea, pero también tienen una experiencia. Entonces, cuando nosotros comenzamos verdaderamente a generar esa apreciación por todos los seres, o sea, y entonces, no solamente la apreciación filosófica y pensar, decir que todos los seres sean felices, sí, eso es muy bonito, pero si no lo demostramos con acciones, si nuestra vida no es un ejemplo de nosotros estirar la mano constantemente, para ayudar al vecino, para ayudar a otra persona que no conocemos, para ayudar a la persona que a lo mejor nos encontramos en el bus, para dar, no sé, para compartir algo hermoso con otra persona que quizás nunca vayamos a volver a ver, etcétera. Si nuestra vida no se convierte en eso, ¿no? O sea, entonces obviamente que pues no comprenderemos, ¿no? O sea, lo que es la apreciación por esa esencia eterna que hay en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, entonces, pues como todo en la vida, ¿no? O sea, ponemos un ejemplo. Si una madre, por ejemplo, tiene un hijo o una hija, y entonces si alguien aprecia su hijo o su hija, la madre, se siente muy alegre. O sea, los padres se sienten muy alegres cuando pues otros seres humanos aprecian a sus hijos. O sea, eso es algo muy natural. O sea, obviamente que, o sea, pues los padres se alegran y hasta los padres pueden, no sea, pues, no sea, crear muy buenas relaciones con estas personas que aprecian a sus hijos correctamente. Pero todos somos hijos del universo, todos somos hijos de la tierra. Entonces, si nosotros generamos una apreciación por nuestros hermanos, o sea, que están en las mismas necesidades que nosotros, o sea, que están en la misma búsqueda de sanación, de felicidad, de todas estas cosas. Entonces, la madre de todos nosotros, la vida, pues entonces se va a alegrar tremendamente, ¿no? O sea, porque nos interesamos por el bienestar de nuestros hermanos. Entonces, claro, pues, ¿no? O sea, parte entonces, es importante ese principio, ¿no? O sea, que nosotros nos interese el bienestar de los demás. Pero cuando hablamos del bienestar de los demás, estamos hablando de que estamos en un planeta donde hay 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Pero ¿cómo demostramos nuestro interés por el bienestar de 7.000 millones de personas? O sea, yo me puedo encerrar en mi habitación y empezar a hacer padres nuestros, a hacer rosarios, a hacer... Eso no está demostrando mi interés. O sea, eso no va a cambiar el sufrimiento de las personas porque los seres humanos estamos en necesidad de soluciones, ¿no? O sea, la meditación, la enseñanza es la esencia de la medicina que todos necesitamos. O sea,
La enseñanza contiene las instrucciones y los pasos para que todos, cada uno de nosotros, lo pongamos en práctica. O sea, uno puede desear que alguien sea feliz desde lo más profundo de su corazón, pero si la persona no sabe con las instrucciones, no sabe tomar los pasos, no importa cuánto deseemos, ¿no? O sea, sí, será inútil verdaderamente nuestro esfuerzo. O sea, entonces, a veces pues nos quedamos ahí, ¿no? O sea, en desearle bien a los demás, pero nunca verdaderamente tomamos los pasos que pudiéramos tomar para que nosotros verdaderamente podamos hacer la diferencia, ¿no? Pues ahí es donde ya comenzamos nosotros el camino se hace, todos comenzamos muy alegres en el mundo del crecimiento espiritual y la meditación, etcétera, etcétera. Y claro, todos comienza una gran multitud, ¿no? O sea, podemos simbólicamente también mostrar que todos comenzamos felices, cantando, todos somos hermanos, etcétera, etcétera, pero con el tiempo, cuando ya se refiere a nosotros, entonces ya mantenernos con ese interés de ser de beneficio para los demás, entonces lentamente ya entonces uno se va por aquí, otro se va por allá, otro lo llamó a la familia, otro lo llamó a fulano, otro se metió con fulanita, otro se metió con fulanito, y tarde o temprano van a quedar uno, dos, tres, maybe, o quizás, o sea, pues muy pocos verdaderamente querrán mantener ese interés, ¿no? O sea, en llegar a ser de beneficio para los demás. Entonces, cuando nosotros generamos esa preocupación, ¿no? O sea, verdadera, ¿no? O sea, por compartir las bendiciones que hemos recibido, porque en realidad ni siquiera es que tengamos mucho que dar. Cada uno de nosotros tiene mucho trabajo que hacer. Pero no hay duda que la enseñanza nos da a nosotros un renacer. La enseñanza simbólicamente nos da la oportunidad de volver a nacer. Y eso no tiene precio, o sea, eso no tiene verdaderamente forma de describir. O sea, entonces, si nosotros tenemos o llegamos algún día verdaderamente a recibir ese privilegio de volver a nacer en medio de esta vida, ¿no? O sea, de volver a encontrar la esperanza de que la vida tiene sentido, ¿no? O sea, de que la vida tiene valor, de que podemos ir más allá de este sufrimiento, de estas limitaciones, de estas frustraciones, de estas terribles cosas que nos suceden diariamente. Si la vida nos da la oportunidad, entonces, ¿cómo podríamos nosotros dormir tranquilamente sin nosotros por lo menos lograr que otro ser humano logre lo mismo que nosotros hemos logrado? ¿No? O sea, esa gran bendición de volver a nacer, ¿no? O sea, de renacer. Vemos como en la naturaleza, en este planeta, ¿no? O sea, en este planeta todo nace y muere como nace. Entonces, por ejemplo, el perrito que nace perrito, muere perrito, ¿no? El gatico nace gatico y muere como gato. O sea, no pueden cambiar su realidad, ¿no? O sea, no pueden decir, bueno, ya mañana voy a pensar diferente o voy a dar diferente. No, no pueden estos seres, ¿no? O sea, solamente el ser humano puede cambiar. Solamente nosotros, o sea, tenemos esa capacidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, vemos el gran potencial, ¿no? O sea, si nosotros como hombres, como mujeres, podemos decir en este momento, bueno, voy a hacer las cosas diferentes, voy a hacer la diferencia, voy a hacer la diferencia en mi vida, voy a dejar de comportarme así, voy a dejar de vivir así, voy a dejar de pensar así. Ese es un gran privilegio, ¿no? O sea, de verdaderamente marcar un cambio en nosotros, ¿no? Pero hay que tener un interés, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de cuando queremos recibir la ayuda, estamos muy interesados, ¿no? O sea, cuando tenemos una necesidad, nos interesamos en muchas cosas. Pero cuando ya recibimos las cosas, ya perdemos el interés, ¿no? O sea, somos como el ratoncito, ¿no? O sea, que sale en la oscuridad buscando un pedacito de queso. Una vez que se come el pedazo de queso, vuelve y se esconde en su cueva, ¿no? O sea, vuelve y se esconde. Y entonces, pues, ¿no? O sea, así somos nosotros. A veces medio miramos, o sea, sacamos la cabeza a la luz, encontramos algún tipo de solución y después volvemos a nuestra cueva, ¿no? A nuestro lugar oscuro, ¿no? O sea, obviamente que, pues, ¿no? O sea, como seres humanos, ¿no? O sea, pues,
necesitamos entender, el primer factor que necesitamos es generar esa preocupación, o sea, por llegar verdaderamente a apreciar a los demás de la manera correcta, ¿no? Y esa apreciación se tiene que convertir entonces en algo práctico. Entonces, claro, o sea, hay muchos niveles y muchos niveles y muchos niveles, pero como decíamos anteriormente, la medicina es el nivel más elevado, la enseñanza es el nivel más elevado de la medicina. Vemos, por ejemplo, como la palabra meditación tiene su raíz en medicina. Entonces, la meditación sí es una medicina, pero es la medicina para todo. Y aprender a meditar, pues, no es fácil, porque, pues, obviamente que, pues, la medicina podemos encontrar la solución a todas nuestras necesidades a través de la meditación, pero obviamente que es una medicina que hay que saberla, o sea, desarrollar en nosotros, ¿no? Entonces, esta medicina que todos recibimos, obviamente que básicamente pues, nos permite, ¿no? O sea, sanar todas las necesidades y todas las enfermedades existenciales del ser humano. Cuando ya pasamos de esa apreciación, entonces, y se convierte en algo práctico, entonces aparece lo que conocemos como el tercer factor. El tercer factor es el sacrificio por la humanidad. No el sacrificio en el sentido de que tenemos que aguantar hambre y pasar necesidades para, para sentir que estamos ayudando a los demás, no. Nosotros, el sacrificio es algo hermoso, es algo cuando hacemos el sacrificio desde el punto de vista consciente, estamos hablando de nosotros cantando, bailando, celebramos con los demás. Celebramos con los demás porque queremos compartir las bendiciones. Obviamente que no es simplemente una actividad o otra actividad, sino que entonces nos proponemos verdaderamente para que los demás conozcan el camino de conocer la enseñanza, de la transformación, de la autorrealización, de la liberación, etc. No se hace así simplemente como con cara de piedra o con, o sea, no, podemos ser muy, se hace de una manera alegre, porque, ¿no? O sea, si lo hacemos de una manera seria, pues obviamente pues, bueno, quizás dos o tres se interesen, pero si tenemos una actitud amigable, ¿no? O sea, si somos con un corazón abierto. Y en realidad nuestra vida debe ser de muchas maneras, o sea, una invitación, o sea, para que muchos seres verdaderamente pues puedan relacionarse con nosotros y, o sea, conocer más de algo que quizás pues para ellos sea algo muy extraño, ¿no? O sea, en ocasiones hay personas que se sienten que esto de la meditación, que esto del budismo, que esto del conocimiento de sí mismo, que esto de los esoterismo es como chino, ¿no? O sea, como algo muy raro, ¿no? O sea, pero obviamente que, pues, ¿no? O sea, pues, si no tenemos un corazón abierto para nosotros, pues, mostrar estas cosas, pues, o sea, puede ser muy difícil para otras personas interesarse, ¿no? O sea, en comprender estas cosas, ¿no? Pues, tenemos que ser muy abiertos, muy dispuestos, ¿no? O sea, nuestro corazón tiene que estar dispuesto verdaderamente a escuchar de pronto a alguien que esté interesado, ¿no? O sea, y entonces, pues con práctica, van pasando los años y encontraremos entonces un día que pues, para nosotros se convierte en algo muy natural, en algo muy normal. O sea, todo con práctica se convierte en algo muy natural, ¿no? Entonces, esa disposición verdaderamente para nosotros compartir la buena fortuna, las buenas noticias, ¿no? Nosotros somos mensajeros de buenas noticias. Nosotros llevamos buenas noticias donde quiera que vayamos. Porque estamos diciendo que hay una solución, que hay un camino que podemos nosotros caminar individualmente en nuestra propia vida que sí nos lleva a conocer grandes, hermosas cosas, ¿no? Hablar de felicidad, pues es algo muy relativo, ¿no? O sea, pero sí, o sea, hay diferentes niveles de felicidad. Para nosotros podemos sentir felicidad si nos sanamos de la enfermedad, si superamos una frustración, ¿no? O sea, si nos liberamos de un miedo, o sea, ahí hay aspectos de felicidad, ¿no? Vemos que siendo prácticos, ¿no? O sea, entonces tomamos un papel activo, o sea, en ese trabajo, ¿no? O sea, en esta experiencia que todos estamos teniendo, ¿no? O sea, y reconocemos, ¿no? O sea, que todos estamos en el mismo viaje.
Todos dependemos los unos de los otros. No hay nada que nosotros hayamos experimentado en la vida que no haya venido a través de alguien. Todo, desde los zapatos que nos ponemos, alguien los tuvo que haber hecho. Si la comida que nos comemos, alguien la tuvo que haber llevado al supermercado. Todo. O sea, siempre hay alguien. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos, alguien de muchas maneras es el responsable. Así sepa o no lo sepa, nosotros eh, podemos recibir los beneficios del trabajo de muchas personas en este momento. Entonces, pensar que nosotros no podemos verdaderamente llegar a hacer la diferencia con nuestro esfuerzo, pues es algo muy, no, o sea, no es algo muy, muy, muy real. O sea, la verdad es que cada uno de nosotros puede llegar a hacer la diferencia de muchas maneras y afectamos a muchos seres. O podemos nosotros influenciar a muchos seres de una manera positiva. Podemos nosotros afectarlos de una manera positiva, así ellos sepan o no de nosotros, o sea, porque esa es la naturaleza de las cosas. Entonces, todos podemos decir que, o sea, desde el momento en que alguien nos enseñó a escribir, o sea, alguien que nos enseñó a caminar, alguien nos enseñó a comer, etcétera, y todo lo que hemos aprendido en la vida cuando comenzamos un trabajo nuevo, alguien nos enseña a hacer el trabajo, alguien nos enseñó a usar una escoba. Entonces, si nosotros no vemos la conexión que hay entre nosotros y los demás seres, pues entonces estamos muy ciegos, ¿no? O sea, hemos podido verdaderamente llegar a pensar que nosotros somos independientes, ¿no? O sea, los demás seres que nos rodean. Es algo que verdaderamente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí, pues cuando nosotros comenzamos a cerrar verdaderamente esa apreciación por los seres que nos, en general, ¿no? O sea, por todos los seres sintientes, entonces pues no sentimos amor. No podemos sentir amor porque nos enamoramos entonces del carro, nos enamoramos entonces de los zapatos, nos enamoramos entonces no sé, de las cosas. Y entonces comenzamos a apreciar las cosas más que las personas, ¿no? Y entonces ahí ya, pues el corazón, o sea, el potencial, pues, ¿no? Se estanca. Nos estancamos y entonces ya no habrá verdaderamente quizás en muchas ocasiones posibilidades de crecimiento. Hay personas que llegan a un punto donde ya simplemente simplemente no pueden ya relacionarse con nadie, no pueden verdaderamente abrir su corazón a nadie. ¿Por qué? Porque ya hemos carecido de la práctica, ¿no? O sea, de relacionarnos con los demás, o sea, que obviamente que pues perdemos esa capacidad. Entonces, estos 8 versos son extremadamente importantes, ¿no? O sea, es como el fundamento, o sea, no tenemos que, una vez que uno ya sabe, ¿no? Que esos son los fundamentos de nuestra vida, entonces pues ya uno nos podemos adentrar en cosas más elevadas, ¿no? O sea, porque entonces ya sabemos de que nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos, pues está motivado por elementos altruistas muy elevados, ¿no? Entonces ya podremos nosotros, o sea, explorar unos elementos más elevados en nuestra propia experiencia. Y eso también tiene que ver con, pues obviamente con el trabajo de nosotros, pues trabajar en nosotros mismos, o sea, de eliminar de nosotros, pues estos aspectos negativos que nos mantienen ciegos. Ya, estábamos hablando el otro día, ¿no? O sea, que cada día tenemos que decir, bueno, ya, ¿cómo cambié hoy? ¿Qué cambio hubo en mi vida hoy? O sea, tengo que ver que si llevo meditando 6 meses, tengo que ver algún cambio. Si llevo meditando un año, tengo que ver algún cambio, ¿no? O sea, si llevo meditando 20 años, tengo que ver algún cambio en mi percepción, en mi entendimiento. Entonces, diariamente tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, si nuestra práctica está dándonos resultados. Si la práctica no nos da resultados, entonces no estamos haciendo una buena práctica. Estamos, obviamente que valga la redundancia, porque valga la redundancia y también la cruda realidad, ¿no? O sea, que simplemente nos estamos masturbando, o sea, mentalmente, psicológicamente, sintiendo un placer, haciendo cosas pero que verdaderamente no están dando resultados. Entonces vemos cómo nos podemos nosotros contentar, hacer muchas actividades, pero que al final
no dan resultados, ¿no? O sea, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que nosotros aceptemos que nuestros recursos, que nuestra fortaleza, que nuestra fuerza simplemente se desvanezca, ¿no? O sea, 6 meses de nuestra vida dedicados a algo y si no da resultado, pues obviamente que pues es muy triste, pero nosotros lo aceptamos como algo muy normal. Como que bueno, no veo resultados, vengo, voy aquí, voy allá y nada, es los mismos problemas, los mismos dilemas, o sea, etcétera, 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 ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que hacer un trabajo, ¿no? O sea, de ver nuestros propios resultados, tenemos que ser muy realistas con nosotros mismos, ¿no? No justificar nuestra inhabilidad de ver cambios, ¿no? O sea, no justificar que no estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Hay algo que tenemos que entender muy claramente, ¿no? O sea, hay muy pocas personas en este planeta que llegan a madurar. Tenemos que madurar. ¿Ya? ¿Qué es la madurez? O sea, la madurez es de que ya queremos dejar de ser, o sea, de niños, por ejemplo, que somos niños y nos encanta ser niños. El niño no es responsable por nada de lo que le sucede, siempre es la mamá o el papá o los familiares. Y de adolescentes queremos seguir siendo niños, queremos seguir siendo que alguien nos haga las cosas, que alguien decida qué hacer, qué vamos a hacer en nuestra vida, pero nos quedamos en esa etapa. Nos quedamos en esa etapa donde siempre alguien es responsable por lo que nos sucede, alguien es el que decide a dónde vamos a ir, etcétera. Entonces, nunca llegamos a madurar verdaderamente a decir, no, yo dirijo, y uno toma las decisiones de lo que va a hacer su vida. Y vemos que cada ser humano puede hacer de su vida lo que quiera. Increíble. Así, si uno como ser humano no se siente satisfecho con su vida, puede cambiarla. Pero como no queremos madurar en ese sentido, no queremos madurar en esa, digamos, en esa responsabilidad, entonces siempre encontraremos algo o alguien que nos previene ser responsables. No es que fulanito, porque tuve que fulanito. No, que entonces fue lo que me pasó ayer. No, entonces fue la otra cosa. Y nunca verdaderamente llegamos a aceptar y a tomar esa responsabilidad de nosotros hacer nuestra vida lo que queramos. Simple, ¿no? Desafortunadamente podemos ver cómo lo tomamos de la manera negativa. O sea, siempre las personas toman decisiones para destruirse. Es muy fácil destruir nuestra vida, pero es muy difícil hacernos responsables para crear una vida bien creada. Una vida de completa calidad, de completa claridad, de completo entendimiento, de sano entendimiento, de sana comprensión, etc. Pareciera que estamos en contra de una vida que tiene esas cualidades. O sea, preferimos sufrir, llorar, tirarnos en el piso, todas las noches pedirle a Dios que nos ayude, pero esa es una manera de nosotros no querer hacer nada con nuestra vida, ¿no? O sea, uno debería de tener, o sea, en un momento determinado, un plan en su vida, un verdadero plan. O sea, uno puede tener un plan. No importa la edad que uno tenga, no importa en dónde uno se encuentre, hay que tener un plan. Obviamente que la enseñanza nos da a nosotros una muy buena eh, idea de cómo debe ser nuestro plan. Entonces, hablamos de un plan para lo físico, lo instintivo, lo emocional, lo mental, lo espiritual, todo está incluido. No excluimos nada porque pues una vida buena contiene todos esos elementos. Y obviamente que hablábamos entonces de una vida buena contiene buenas relaciones. Una vida buena contiene buena salud. Una vida buena contiene una buena memoria. Entonces, una vida buena contiene todos los elementos de una buena vida. Entonces, vemos que por qué nosotros luchamos en contra de una buena vida. Pero nadie nos puede dar una buena vida. Ni la vida nos puede forzar a nosotros a que tengamos una buena vida.
porque ¿no? Todavía no entendemos eso. Todavía. O sea, no es que no pude, no puede mejorar mi salud porque no sé qué. No pude cuidar mis recursos porque tal. No pude tener lo que necesitaba tener porque esto, porque lo otro. No pude, etcétera, 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 etcétera. Vemos que todavía como seres humanos no hemos aceptado la responsabilidad de decir, no, yo tengo, puedes decir en primera persona, podríamos decir, "Oh, tengo una vida, voy a hacer esto, voy a hacer esto, 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 esto", y entonces obviamente que lo podemos fundamentar en principios elevados, altruistas, humanos, donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay paz, etcétera, etcétera. Y entonces pues viene entonces el trabajo. Estamos hablando de hacer un trabajo consciente. Claro, las oraciones, los textos, los libros, o sea, todo está muy bonito, pero al final de todo, el único que hace posible eso, lo que va a hacer posible todas estas cosas, son nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos. Entonces vemos que a través de la enseñanza podemos nosotros recibir, o sea, instrucciones exactas. Vemos que el altruismo es algo que si lo alimentamos correctamente, ¿ya? Entendemos la ley del karma. Entonces, cada uno recoge lo que siembra. Entonces, ¿qué queremos recoger? Entonces, si queremos recoger ciertos frutos, necesitamos aprender a recoger esos, a sembrar esas semillas para recoger esos frutos, ¿no? Entonces, ese trabajo de transformación psicológico es esencial, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como el segundo factor. Entonces, ese segundo factor es esencial, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, es realmente hasta admirable que nosotros toda la vida podemos tener las mismas iras, toda la vida podemos tener los mismos miedos, toda la vida podemos tener las mismas frustraciones, etcétera. Es admirable. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Pues, en realidad tenemos que luchar muy duro para no cambiar. La lucha no está en cambiar, la lucha no está en mejorar, la lucha está en no cambiar, en no mejorar. Entonces eso, cuando nosotros nos sentamos en meditación, inmediatamente lo que estamos queriendo hacer no es meditar, algo comienza a luchar en contra de nosotros sentarnos a meditar. Si queremos concentrarnos, algo comienza a luchar en contra de la concentración. Pero ¿qué es lo que está luchando en contra del bienestar nuestro propio? Es algo que no se hace admirable. Somos nosotros mismos. Nosotros vamos diciendo los cuatro vientos que queremos ser felices, ¿cierto? Pero a la misma vez vamos tomando las decisiones incorrectas, vamos tirando las bendiciones por el abismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, estamos hablando que queremos ser felices, pero todas nuestras acciones demuestran absolutamente todo lo contrario. Admirable. Entonces se requiere un nivel de inteligencia que está por encima de lo normal. O sea, pero todos poseemos esa inteligencia. Simplemente tenemos que aceptar que queremos ser inteligentes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, en la juventud, quizás todos hemos escuchado que el tesoro más grande que todos podemos tener es la juventud. En cierta manera sí lo es, porque ahí está todo el potencial. Pero a la misma vez, obviamente que la experiencia trae mucha sabiduría, las experiencias de la vida. Entonces, está bien, cuando somos jóvenes tenemos mucha riqueza, cuando somos maduros tenemos mucha riqueza, pero también cuando llegamos a la edad adulta y hasta la vejez, la experiencia, también hay mucha experiencia. Entonces, no hay etapa en la vida en que nosotros podamos decir que no somos ricos, que no tenemos muchas posibilidades de hacer algo, hasta el día en que o sea, nuestra última respiración, verdaderamente es en ese día, digamos, bueno, ya se acabaron las oportunidades. Pero no hay nada más hermoso, o sea, no puede haber nada más hermoso en realidad que nosotros cumplir con el propósito de estar aquí en este planeta, con el propósito que la vida nos dio a cada uno de nosotros.
La vida nos dio esta vida, o sea, tenemos esta vida, todas estas condiciones para conocer algo que está en nosotros ya. Eso es el amor, ¿no? O sea, el amor es nuestra esencia, ¿no? O sea, pero ese amor hay que descubrirlo, hay que cultivarlo, o sea, hay que trabajarlo, o sea, no es un amor barato, ¿no? O sea, no es una experiencia barata que uno simplemente, bueno, entonces ahí sí como medio, etcétera, ¿no? Hay que trabajar intensamente. Habrá quienes tengan mejor apreciación por esa oportunidad y habrá quienes no tengamos nada de apreciación, pero no importa, hay que darle de todas maneras. Si sentimos que no tenemos nada, entonces tenemos que preocuparnos por desarrollar algo. O sea, quizás la experiencia común en cada uno de nosotros es que cada uno siente que no tiene mucho, y es verdad. Pero eso nos debe inspirar a generar algo, hasta que un día sienta uno verdadero amor, sienta uno verdadera paz, ¿no? O sea, ¿cómo uno podría ponerle precio, por ejemplo, a la paz? La paz no tiene precio, ¿no? Entonces vemos que entonces estos 8 versos, ¿no? O sea, tienen que ver con todos estos elementos, ¿no? O sea, son 8 versos. Y si hacemos el experimento de nosotros por 21 días, por ejemplo, o sea, simplemente todas las mañanas, ¿no? O sea, se repiten estos 8 versos, ¿no? Entonces, nuestra comprensión sobre estas cosas se va a profundizar. Por eso entonces, a veces nosotros obviamente que estamos año tras año, día tras día, o sea, la meditación es una experiencia diaria. No sea, nosotros buscar, esforzarnos, porque tenemos que salir. Una vez que nosotros ya sentimos en nosotros ese fuego de que hemos podido ser receptores, ¿no? O sea, de la bendición de poder solucionar el dilema de nuestra vida, por qué estamos aquí, etcétera. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que salir al mundo a ver quién nosotros podemos también contagiar con estas bendiciones que nosotros hemos recibido. Si nosotros no sentimos esa fiebre, que nos debe dar fiebre, nos debe dar calor, nos debe dar insomnio. ¿Cómo yo me puedo quedar, o sea, pensando que soy una persona espiritual cuando tengo miles y miles y miles y miles y miles de hermanos o hermanas, etcétera, que están sufriendo y que no saben en este momento qué hacer, para dónde ir, cómo hacerlo, ¿no? O sea, entonces nos convertimos, entonces tenemos que salir de alguna manera, ¿no? No tenemos que hacernos predicadores, no tenemos que hacernos esto, o sea, no, pero cada uno dentro de su propia vida puede lograr hacer grandes cosas. Hasta que un día podremos entonces, pues nosotros, pues hacer algo que verdaderamente tiene más sentido, ¿no? Al principio, pues estamos tratando de adivinar muchas cosas, pero llegará un momento en que con ese esfuerzo podremos nosotros lograr, o sea, cumplir con ese factor, ¿no? De verdaderamente llegar a algún corazón. Y lo hermoso del corazón es que el corazón nunca olvida. Nosotros, cuando vivimos sin corazón, olvidamos todo. Pero cuando vivimos con el corazón no olvida. Entonces, nuestros propios corazones recuerdan todo. No hay nada que el corazón olvide. Y entonces podremos recordar toda la eternidad. Si llegamos verdaderamente hasta a entrar en contacto completo con nuestro corazón, recordaremos todos los momentos donde siempre alguien nos dio una mano, alguien nos mostró el camino, alguien nos enseñó esto, alguien nos mostró lo otro, y eso sucede vida tras vida, tras vida, tras vida, tras vida. Y en el futuro alguien tendrá que ayudarnos en esto, alguien tendrá que ayudarnos en nosotros, pero obviamente que el egoísmo pues no nos deja, o sea, hacer eso por los demás. Entonces hay profesiones muy nobles, o sea, ¿no? O sea, entre las profesiones nobles están pues, los maestros de la escuela, ¿no? Están los médicos que también tienen una cierta nobleza, ¿no? O sea, hay muchas profesiones que son nobles, que obviamente que ya sea por vocación o ya sea por interés o por la economía, no importa, pero vemos que en este mundo, o sea, hay muchas avenidas, ¿no? O sea, para nosotros poner en práctica eso, ¿no? Porque, o sea, la ley del karma, pues obviamente que
puede sonar como un poco crudo o frío, ya, pero o sea, la ley del karma es así. Lo que damos es lo que recibimos. Entonces, si nosotros nos hemos sentido solos en un momento determinado y alguien se preocupó por nuestra soledad, entonces también tenemos que aprender a nosotros a disipar la soledad en los demás, o sea, a disipar la confusión en los demás, etcétera. Hasta que un día nosotros verdaderamente tengamos las herramientas, ¿no? O sea, con el trabajo interior, o sea, con la transformación interior, entonces lograremos nosotros ya adquirir esa capacidad. Y esa capacidad no se adquiere fácil. Ya, la vida nos prueba. A veces, por ejemplo, nosotros decimos, no, es que hoy alguien me pegó un grito y no respondí. Pensamos que esas son pruebas, ¿no? Ya. Esas son pruebas de niños de kinder. Esas pruebas son fáciles de pasar, que alguien me miró feo y no le respondí, etcétera. Esas son pruebas muy fáciles de pasar. O perdí mi trabajo y entonces ahora qué hago. Esas son pruebas demasiado fáciles. Pero, por ejemplo, pasar 5 años sin ver resultados en el propósito que estamos buscando y sin embargo mantenerse en un proyecto, mantenerse en una condición, trabajando diariamente sin perder el ánimo, sin perder el esfuerzo, y especialmente cuando hablamos del trabajo interior, que con el trabajo interior vendrán momentos donde nosotros entramos en un desierto total. No hay esperanza, no hay dinero, no hay nada, no hay gente, no hay nada, ni siquiera uno siente que y puede ser desierto uno experimentarlo por un día, 2 días, a veces lo experimentamos. La vida nos da nos pone en ese desierto como un par de días a la semana. Eso es difícil, entonces ya no sé si estoy haciendo esto, no sé si la meditación sea para mí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la vida hasta ahora nos da a nosotros pues etapas muy cortas, pero que pasen 2 años, 3 años y no ver una luz al final del túnel. Si nos pusieran una prueba de esas, no pasaríamos esas pruebas, porque no tenemos el amor suficiente por nuestra propia práctica. Entonces, al principio nos ponen simplemente pruebas muy fáciles. O sea, un día donde uno no se puede concentrar, por ejemplo. Un día donde uno, pues, no, o sea, le toca pagar más dinero, le pusieron el carro, una multa, ¿no? O sea, o etcétera. Entonces le ponen a uno las pruebas más simples de la vida y eso lo ponen a uno a trabajar y uno sufre y llora, etcétera, ¿no? Pero las pruebas grandes de la vida, o sea, solamente vienen para aquellos que están interesados en trabajar en el beneficio por los demás. De resto, no tiene sentido que nos probaran, porque ¿para qué? Para nosotros, o sea, no vamos a recibir un diploma, no vamos a recibir un grado, no vamos a nada. Esas pruebas son solamente para aquellos, ¿no? O sea, que están interesados en beneficiar a los demás. Vemos que el trabajo interior es muy hermoso, ¿no? O sea, muy hermoso y a la misma vez extremadamente crudo y práctico. Entonces, estos 8 versos nos recalcan, ¿no? O sea, que las bases están en nosotros generar este entendimiento, ¿no? Y entonces ya viene, entonces, o sea, aprender también a manejar las cosas adversas de la vida, porque nosotros todos queremos que todo nos salga bien. O sea, nosotros tenemos una falsa idea de la vida que siempre las cosas nos deben salir como queremos. Y cuando no salen como queremos, entonces, pues, ya entonces la vida es injusta, la vida no es buena, etc. Entonces, tenemos una falsa idea de lo que es la vida. Entonces, claro, entre más arraigado sea esa falsa visión de que todo nos debe de salir como queremos, entonces más será la ira, más será la frustración, porque siempre van a haber cosas que no nos salen como uno piensa. Y esa no es la vida, ¿no? O sea, entonces tenemos que practicar también aceptar las adversidades de la vida de otra forma. No necesariamente poniéndonos como tapete para que todos pasen por encima de nosotros. No, esa no es la manera de nosotros o sea, manejar las adversidades de la vida. A veces podemos pensar de que dejamos que otros nos abusen, que otros se aprovechen de nuestros recursos, que otros acaben con nuestra fortaleza, etcétera, etcétera, porque pensamos de que esa es la manera de nosotros manejar las adversidades de la vida. No. O sea, nuestros recursos, nuestra vida,
tiene un propósito. O sea, el propósito es, sí, cada uno de nosotros tiene sus recursos, pero ese propósito no solamente para nosotros. Cuando nosotros desarrollamos esta compasión, cuando nosotros tomamos la decisión de desarrollar esa compasión en nuestro corazón, nuestros recursos ya no son nuestros. Nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida también necesitamos una buena vida para poder trabajar con los demás. Necesitamos una buena vida para poderla compartir con los demás. Necesitamos una buena salud para poderla compartir con los demás. Entonces, si yo dejo, o si uno deja que, o sea, que otros se aprovechen y me acaben y me acaben, entonces nunca podré cumplir con el propósito de ayudar a nadie, ¿no? Pero recordemos que vivimos en un mundo de todos nos aprovechamos de todos de una manera muy sofisticada. Ya, eh, uno de los grandes principios de este planeta es de que cada uno de nosotros puede hacer su vida, cada uno de nosotros puede responder por sí mismo. Algo increíble, ¿cierto? Algo que es algo maravilloso, o sea, que no se da muy a menudo. Cada ser humano puede proveer por sí mismo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no sucede eso? Siempre, o sea, hay algunos de nosotros que nos gusta que, ok, ayúdeme, que deme, que no sé qué, que yo no puedo, y entonces fulana, entonces vemos que mm, son muy pocas las personas verdaderamente que llegan a entender, o sea, que cada uno de nosotros puede ser dueño de su vida. Entonces, y hay otros que no llegamos a entender que no podemos dejar que nuestra vida, ¿no? O sea, simplemente sea utilizada por otros de otras formas. Pero eso hay que meditarlo, ¿no? O sea, no, no solamente, ¿no? O sea, hay que entender. O sea, cuando ya tenemos un propósito definido, cuando ya tenemos una visión clara de lo que es la vida, entonces hay que proteger. Entonces viene la protección. O sea, tenemos que, entonces, claro, entonces, tenemos derecho a proteger nuestros recursos, tenemos derecho a proteger, porque no son solamente nuestros, porque esos recursos llegarán muy lejos si así lo queremos. No solamente aquí o allá, sino que llegará muy lejos. Entonces, es algo interesante, ¿no? O sea, porque generalmente, pues obviamente que podemos sentirnos hasta egoístas, porque, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde hay una gran manipulación de muchas maneras, hay un gran abuso de muchas maneras, entonces, pues tenemos que romper con todos esos patrones, ¿no? Tenemos que romper con esas, o sea, con esos elementos que también son parte de una psicología que necesitamos transformar, ¿no? O sea, nuestros mismos agregados psicológicos, o sea, nos han hecho caer en esos errores. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad en un momento determinado de hablar con el Maestro Jesús, por ejemplo, uno va a decir, ay, Maestro Jesús, mire que no tengo para pagar la renta, mire que es que no, plano de tal. Nosotros llegaríamos con ese cuento donde el Maestro Jesús. Entonces, y pensamos de que el Maestro Jesús diría, ay, sí, tiene razón, déjeme yo le ayudo, déjeme yo lo cargo, ¿qué más necesita? ¿Y a dónde lo quiere que lo lleve? Etcétera, etcétera. No, el Maestro Jesús no le no, no, lo contrario, no, pudiéramos nosotros hasta pensar que el Maestro Jesús es insensible. Es difícil, porque eso es lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana. No, eso no es, esa no es la razón de nuestra vida, ¿no? Y el Buda es más, un poco más intenso, porque llega uno con su drama, ay, ayúdeme, que yo no tengo, que no quiero, es que no me sale, y el Buda simplemente se queda sentado sin hablar. ¿Ya? Nos da el mensaje en silencio. Entonces, es más difícil para nosotros comprender eso, ¿no? Y vemos que necesitamos nosotros, eh, eh, digamos, se nos da a nosotros una vida, y esa vida tiene ciertas responsabilidades. Una de las responsabilidades es cuidar de nuestra vida, porque necesitamos mantener una buena vida. Entonces, eso es una responsabilidad. Necesitamos cuidar de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque esos recursos necesitan ser invertidos en cosas muy elevadas, si quisiéramos. Entonces, necesitamos cuidar de nuestros recursos. Y a la misma vez tenemos que
cuidarnos de los peligros, porque obviamente que al vivir en este planeta donde el pez grande se come al pez chico, entonces si nos dejamos nosotros atrapar por un pez más grande, entonces vamos a terminar siendo alimento de algo o de algo. Tenemos que aprender a no dejar que simplemente nuestros recursos, o sea, simplemente sean comidos o devorados, etc., ¿no? Entonces, puede parecer que va en contra, ¿no? O sea, de muchos de los principios que nosotros hemos aprendido a través de la vida, porque nos condicionaron a no apreciar nuestra vida. En realidad no se nos enseña a apreciar nuestra vida, sino se nos enseña a apreciar otras cosas. Pero la vida en sí no se enseña a ser apreciada, ¿no? Entonces, cuando ya estamos nosotros trabajando, ¿no? O sea, en el crecimiento interior, necesitamos defender nuestra vida. O sea, la vida es el principio más elevado que existe, pero la vida contiene muchos elementos que necesitamos cuidar y cultivar. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. En la vida necesitamos crecer. Si no hay crecimiento, no hay vida. O sea, entonces, claro, hemos caído en el error de caer en, no sé, en el diario vivir, digamos, en los hábitos del diario vivir, en lo normal, en lo que todo el mundo hace. Y entonces se nos olvidó que para nosotros era posible un crecimiento. No crecemos. ¿No? O sea, entonces hemos sido programados a estar en lo mismo, a hacer lo mismo, a tener lo mismo, a sufrir por lo mismo, pero el crecimiento no es parte de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, cuando el Buda, ¿no? O sea, cuando dentro de la filosofía budista hablamos de los 8 versos para entrenar la mente, pues vemos cómo la mente necesita ser transformada para entonces comenzar a tener una apreciación mucho más profunda de nuestra realidad. Y al final, cada hombre, cada mujer solamente puede demostrar su vida a través de lo que es su vida. El hombre es su vida, es lo que es su vida, y la mujer es lo que es su vida. Sí, todos hacemos cosas muy lindas, muy bonitas en la vida, pero al año pasado, hace 2 años, hace 10 años, ya. Podemos nosotros vivir con la idea de que hicimos algo muy bien hecho en un momento determinado, o nuestra vida puede ser digamos, el ejemplo de nuestra propia inteligencia, el ejemplo de nuestro propio esfuerzo, el ejemplo de nuestra propia capacidad, el ejemplo de nuestra propia inteligencia. ¿Verdad? No hay nada de errado en eso, ¿no? O sea, obviamente que cada uno de nosotros por eso tiene una vida, para que primero nos dé a nosotros esa satisfacción a cada uno de nosotros. Después entonces podrá esa misma vida, entonces con esa vida que cada uno de nosotros tiene puede inspirar a otros. El ejemplo es el que inspira. O sea, si todavía queda algo muy bien en nosotros, es de que cada uno de nosotros puede reconocer lo que es, ¿no? O sea, algo bueno o lo que no es algo bueno. Si nosotros queremos ser de beneficio para los demás, nuestro ejemplo es el principio base. O sea, cómo nosotros vivimos nuestra vida, cómo nosotros utilizamos nuestros recursos, cómo nosotros hacemos las cosas. Entonces, si nosotros damos un ejemplo, nuestros hijos van a aprender mejor, nuestros parientes van a ver las cosas mejor, las personas que nos rodean van a entender mejor quiénes somos. El ejemplo es la base de la enseñanza. Entonces, no tenía sentido que el Maestro Jesús nos dijera, bueno, hay que ser buenas personas y si les llegan a dar un latigazo, no digan nada, ¿no? Lo hizo con su ejemplo. El Buda no dice, no, siéntense a meditar y tranquilicen la mente. No, el ejemplo es el ejemplo. ¿Ya? Igual, cada uno de nosotros, queramos o no, pues estamos dando ejemplo todos los días. Nos podemos quejar, podemos pelear, podemos decir, no me gusta hacer esto, es que esto no es para mí, es que no pude. El ejemplo de buenas excusas, bueno. El ejemplo de un buen esfuerzo, bueno. El
el ejemplo de algo inteligente. Bueno, entonces ahí es donde está el punto, ¿no? Estos 8 versos son trascendentales, ¿no? O sea, son importantes que nosotros, o sea, entonces ya cuando nosotros pues aceptamos, ¿no? O sea, que estas posibilidades, que nuestro corazón tiene todo este potencial que simplemente está esperando. Entonces la vida entonces nos da a nosotros las herramientas. Entonces llegará a nosotros, o sea, con ese esfuerzo que cada uno de nosotros hace, llegarán las condiciones. A medida que nosotros vamos madurando, a medida que nosotros vamos creciendo, la vida seguirá transformando de tal manera hasta que un día podamos nosotros ver ya, que nuestro esfuerzo sí da resultado, que no solamente son las cosas bonitas que pensamos o las que decimos, sino que, o sea, ese sudor, esas lágrimas, esas risas del camino, o sea, no solamente son algo efímero, sino que, o sea, cada paso que nosotros tomamos en el camino, pues verdaderamente representa grandes cosas, tan grandes que quizás por nosotros no saber, o sea, nunca llegamos verdaderamente a reconocerlas, ¿no? Entonces, son los factores, ¿no? O sea, los factores del crecimiento, ¿no? O sea, los factores de la transformación. Entonces, y recordar que, pues, bueno, tenemos que convertirnos en defensores de esos valores. O sea, recordemos que los valores es lo único que verdaderamente tendremos nosotros en el momento de nuestra muerte. Eso es lo único que nos vamos a llevar, nuestros propios valores. Si nos hemos convertido en hombres y mujeres que sabemos valorar y apreciar nuestros valores, entonces hemos tenido una buena vida. Pero esos valores son diariamente que tenemos que reconocerlos. O sea, cada día tenemos que reconocer muchos valores en nosotros. Un día que uno no recuerde que es creativo, no está valorando su creatividad. Un día que no recuerde que uno es inteligente, uno no está valorando su inteligencia. Un día que uno no recuerde la paciencia, uno no está valorando la paciencia. Pero lo interesante es que no, la conciencia en cada uno de nosotros puede hacerlo naturalmente. No tenemos que pensar en esto, en lo otro, en otro. Uno sabe, ya. Uno sabe que A, B, uno sabe. O sea, en este planeta, algo que quizás, si meditamos un poco más profundo en esto, todos sabemos exactamente lo que estamos haciendo. En este planeta no hay inocentes. Ninguno de nosotros es inocente. ¿Verdad? Que queremos hacer los de la vista gorda, que nos queremos hacer los locos con nosotros mismos, eso ya es diferente. Que no queremos aceptar la responsabilidad de ser conscientes y responsables por nosotros mismos. Entonces hemos jugado un juego muy largo a través a través de las edades, no sé, a través de muchas vidas, nosotros nos hacemos que no vemos. No me di cuenta, no sabía, pero no. Si verdaderamente hacemos un estudio de todo lo que hemos vivido, o sea, en cada momento nosotros hemos sabido para dónde vamos, por qué estamos haciendo las cosas, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Si uno observa, si uno se observa verdaderamente, ¿no? O sea, si uno se sienta a contemplar, ¿no? Entonces, obviamente que eso es lo bueno de las amistades. Las amistades, o sea, una verdadera amistad, o sea, no solamente está interesado en pasar bueno con nosotros, no, las amistades, una amistad que tenga valor verdaderamente siempre nos va a demostrar honestidad, o sea, en las cosas buenas de la vida, en las cosas que tienen verdadero valor en la vida, ¿no? Las amistades a veces son más agradables cuando vamos descarriados por la vida, ¿no? O sea, a beber, a bailar y a hacer drogas y a hacer estas cosas. Parece que esas amistades son las que nosotros, o sea, hemos valorado más. Y las amistades que son como medio las más, ¿no? Las más sanas, a veces no las llegamos a valorar, ¿no? O sea, pero esas son las verdaderas amistades, ¿no? Hasta que lleguemos nosotros a sentir gran amistad hacia, o sea, los valores de la vida. Entonces ya eso es otro cuento, ¿no? O sea, tenemos que buscar siempre estar inspirados por la buena amistad, ¿no? O sea, la amistad es como
grandes principios, ¿no? O sea, del crecimiento. Tenemos que dejar de estar enemistados con la vida, dejar de estar enemistados con los demás, dejar de estar enemistados con nuestras condiciones de vida, ¿no? O sea, tenemos que ser amigables, ¿no? O sea, hasta que lleguemos verdaderamente un día a entender lo que es ese valor de la amistad, ¿no? La amistad siempre, la verdadera amistad siempre va a estar interesada en nuestro bienestar. Pues esas son amistades raras, ¿no? A veces, por ejemplo, pensamos que un buen amigo o una buena amiga es el que nos cubre a nosotros las cosas que hacemos. O sea, quizás esos son los peores elementos que nosotros podamos tener en nuestra vida. No nos ayudan a crecer. O sea, la verdadera amistad es la que se preocupa por nuestro crecimiento, ¿no? O sea, no en decir, no solamente, sino pues eso viene del corazón, ¿no? O sea, todos entendemos eso. Lo interesante es que todos sabemos lo que es eso. O sea, las palabras de realidad no tienen mucho que decir porque todos sabemos lo que es una verdadera amistad, ¿no? Y entonces necesitamos aprender a cultivar, ¿no? O sea, la amistad hacia la vida, la amistad hacia, o sea, nuestras cualidades, la amistad hacia estas cosas, ¿no? O sea, y ya después la apreciación por la enseñanza, la apreciación por, o sea, el crecimiento, ¿no? O sea, etcétera, hasta que, pues, ¿no? Con un poquito de paciencia, con un poquito de, no sé, como alguien decía en un momento determinado, un poquito de sal, un poquito de pimienta, o sea, vamos haciendo el trabajo hasta que, ¿no? O sea, tenemos una muy buena sazón. O sea, recordemos que la enseñanza es el verdadero alimento que todos tenemos, podemos recibir, ¿no? O sea, la enseñanza diariamente es como la meditación, es alimento para el alma, ¿no? Entonces así podemos nosotros lograr este propósito. Entonces, estos 8 versos son esenciales, ¿no? O sea, siempre uno tiene que mantenerlos vivos, o sea, nunca uno llega verdaderamente a decir, ya los entiendo, o ya entiendo estos valores, o ya entiendo esto, nunca llega uno. O sea, hace 20 años, hace 30 años, desde el momento en que uno los lee, los vuelve a leer y se da cuenta que siempre hay más y siempre hay más, siempre hay más, ¿no? Y entonces, pues el trabajo ya está en mantenerlos vivos, ¿no? Pues en lugar de estar hablando cosas que uno no entonces uno recuerda y recuerda sus principios, ¿no? O sea, entonces, pues eso nos hace a nosotros pues, muy, muy, muy capaces, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, con esto terminamos entonces este estudio de los 8 versos para el entrenamiento de la mente y pues entonces esperamos que estas inspiraciones pues, nos ayuden verdaderamente a ir aclarando muchas cosas y entonces vamos nosotros progresando poco a poco. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Albert, ¿nos vas a mandar los versos? Claro, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Muy amable. Gracias. Bien, se cuidan todos. Gracias. Cuídese, papá. Gracias. Dios, saludos a Misa. Listo, correcto. Muy bien. Felicidades. Un abrazo, Arti. Chao, chao.